sea, choca con lo otro, o tienen dudas, va por ese lado, ¿ok? Sí. Muy bien. ¿Alguien se acuerda que era la propiedad intelectual, digamos? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Nada, bien, pues vamos a arrancar. Menos mal que la clase pasada adelantamos unos cuantos temas. Plazo de protección y relación de dependencia. Acá habíamos quedado. Sí, sí, acá estábamos. Vamos a poner la pizarra mágica. Mi amiga pizarra. Dígame si aparece ahora en un ratito. A ver. Ahí ve la pizarra. Uy, Sí, se ve. Ahora sí. estoy muy alejado. Vamos a acercarnos un poquito. Un poco más cerca, ¿no? Sí. A ver. Bueno, creo que está bien el grosor porque si no. Pero qué porquería. Soy tan chiquito, me molesta que sea así. Pero bueno, no importa. Es lo que hay. Es lo que hay. Habíamos hablado de la clase pasada, habíamos quedado en el tema del derecho de propiedad intelectual cuando creábamos una obra en relación de dependencia. ¿Recuerdan algo de eso? No, ¿no? Bueno, vamos a repasar esto último porque es interesante. ¿Se acuerdan que la propiedad intelectual estaba compuesta por derechos morales y derechos patrimoniales o de explotación? ¿Eso se acuerdan? Sí, bueno, vamos a dar por supuesto Sí, que sí. sí. Bueno. Los morales nos daban la posibilidad de ser reconocidos como autor, ¿sí? Y de la integridad de la obra. Y los derechos patrimoniales tenían que ver con la explotación o obtener ingresos de algún tipo de esta obra, ¿sí? Mediante distintos supuestos, la distribución, reproducción, exhibición pública. Bueno, los habíamos enumerado todos los supuestos que podemos ir, las adaptaciones. ¿Sí? ¿Eso que significa? Que son todos aquellos derechos que nos permiten a nosotros sacar algún rédito de la obra. Bien. Y habíamos visto, vamos a borrar acá, pequeño repaso, repito. Ahí. Y habíamos visto que teníamos, cuando se trata de una persona física, ¿sí? Teníamos el derecho moral y patrimonial al crear la obra a partir del momento de la creación, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de una persona jurídica, o sea, una empresa, teníamos el derecho patrimonial, pero no el moral. El moral no lo podían tener porque los que lo hacen la obra generalmente son seres humanos, ¿bien? No tienen el derecho moral. En el único supuesto que lo podía tener, una rara excepción, cuando se trata de una obra en colaboración anónima. O sea, varias personas participan para hacer una obra indivisible en forma anónima. Y el patrimonial lo podían tener, el derecho patrimonial, pero para tenerlo había dos supuestos. Voy a borrar. Podían tener el patrimonial. Borramos. Porque le pedían a un tercero, o sea, pueden hacerlo con un tercero que contrataban, un monotributista o una empresa tercerizada, que cree un software para ellos. O tenían un empleado en relación de dependencia, vamos a poner las siglas, sí, que creaba software para ellos. O sea, tengo un empleado, mi empresa se dedica a crear software, o tengo un área de la empresa que se dedica a crear software, entonces contrato a alguien, ¿sí? Con ese fin, con ese propósito, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
Ustedes si tienen alguna duda, me escriben, ¿sí? O hablan. No se preocupen, no tengo problema en volver a repetir algo o aclararles algún dato. Lo que me interesa es que no se me duerman. ¿Ok? Hola, hola. Bueno, esperemos que sí. Espero que me estén escuchando, porque no estoy hablando solo, lo cual sería un poco triste. Habíamos hablado que teníamos dos normativas que regulaban esto. Tenemos la 11723, que habla de todo lo que es la propiedad intelectual, ¿sí? Y por el otro lado, en el caso de la relación de dependencia, tenemos la ley de contrato de trabajo, ¿sí? La ley de contrato de trabajo que regula todo esto que tiene que ver con las relaciones laborales, que, como habíamos hablado, están en una desigualdad, ¿sí? Una desigualdad entre el empleado y el empleador. La ley de contrato de trabajo, por si les interesa el número, es la 2744, lo voy a anotar acá. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Si vamos a la ley 11723, vamos a ir a ver el texto de la ley. A ver, alguien tiene ahí, si quieren, googleen, a ver si alguien tiene ganas de leer, bueno, para que no se duerman. Si no se los leo yo, igual no importa, pero si tienen ganas de leer, a ver, alguno busque en Google, ley 11723, Infoleg, pongan así les aparece una norma actualizada. ¿Alguno quiere leer? Acá está, ¿qué artículo? Artículo 4, inciso D de dedo. Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de funciones laborales, salvo estipulación en contrario, inciso. No sé, está como. Son titulares del derecho de propiedad intelectual y después venía eso. Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Perfecto. Entonces vamos a desmenuzar. Pero estoy teniendo un problema con el teclado, no sé qué pasa, que no me engancha y no puedo. Quería escribir. Corno, pasa ahora, ahí está. Estos teclados inalámbricos de porquería. Ahí está. Lo vamos a pegar acá y lo vamos a desmenuzar. Ahí está. Muy bien, entonces decimos que son titulares del derecho de propiedad intelectual. Y el inciso D nos dice personas físicas o jurídicas, para que lo pegamos. Ahí está. Copiar. Pizarra mágica. Esto lo voy a borrar acá. La pizarra feliz. Taca, ta, 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 ta. Texto. ¿Pero qué corren con esto? ¿Qué es esto? Ahí está. Pero, loco, qué cosa complicada me la hace Microsoft, ¿eh? Ahí está. Espera un texto, no me dejaba ni ajustar el tamaño, no sé, se bugueó todo. Ahí está. Ahí lo leen, a ver, Sí, sí, ahí se ve. lo pueden ver. Bien, perfecto. Ok. O sea, acá nos dice físicas o jurídicas, ¿sí? O sea, hablamos de un empresario unipersonal, ¿sí? Que no tiene una forma societaria o jurídica, hablamos de una empresa con una forma social, sociedad anónima, CRL, lo que quieran, cuyos dependientes, o sea, empleados, contratados para elaborar un programa de computación, ¿qué nos pide? Que sea contratados para elaborar, dependientes contratados para elaborar un programa de computación, hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales. ¿Ok?
Esto salvo estipulación en contrario. Obviamente, si en el contrato laboral esto se estipula de otra manera, no procede. ¿Ok? Bien, esto es lo que nos dice el 11723. Ahora vamos a poner, ¿alguien quiere buscar ahí la 2744? No, bueno, lo voy a pegar acá. Le voy a poner el artículo, esto habíamos dicho que era el 4, inciso D de la ley 11723. 4, artículo 4, inciso D. D de dedo. De la 11723. Disculpen que me quedó fantástico eso, pero no hay tiempo, tenemos que avanzar. Bien, acá vamos a pegar el artículo 82. Ahí lo ven abajo. Sí, lo ven. Bueno, las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de este. O sea, arrancamos a la inversa, ¿no? Nos habla de invenciones o descubrimientos. Hablamos de algo que puede llegar a ser incluso patentable. Personales del trabajador, ¿sí? En principio nos habla de algo que haya hecho personalmente el trabajador, son propiedad de esto, o sea, son del trabajador. Aún, escuchen esto que es importante, aún cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen, o sea, aún se utilizó cosa de la empresa para hacerlo, ¿sí? Esto es lo que nos dice la ley de contrato de trabajo. Ujú. Bien. Y después nos dice que por su parte, las invenciones, descubrimientos que se derivan, métodos de instalación, son propiedad del empleador. Esto acá nos habla de propiedad del empleador, arranca de esta premisa, ¿sí? Es propiedad del empleador, son igualmente de su propiedad, estamos hablando del empleador, del dueño, invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. Y acá el kit de la cuestión, tal objeto, ¿sí? Con el objeto de estas invenciones, descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtuvieron, ¿sí? O sea, si lo analizamos de una forma benévola en favor del empleado, ¿qué nos exigiría la ley de contrato de trabajo para que sea propiedad del empleador? En este caso, una propiedad intelectual, ¿no? Una obra de software, por ejemplo. En la 12723 nos dice, bueno, tiene que estar contratado, ¿sí? A tal fin. Está contratado a crear software. Contrato para crear software. Contratado para elaborar software. ¿Me siguen? Y acá nos dice que, Pero choca una con la otra. bueno, sí, choca, en realidad no es que choca, acá lo que nos dice es que tiene que ser del empleador, o sea, va a ser del empleador, igual que la 11723 estamos hablando que van a ser del empleador también en este caso, si los contratamos, pero en este caso nos va a decir que van a ser contratados para tal fin, para esa invención, contratados para ese software, para la creación en sí, ¿no? Es un poquito más específico. Porque el principio general es que estas invenciones personales del trabajador en principio son del trabajador. ¿Sí? Este sería como la premisa. Primero es del trabajador, pero si el empleador lo contrató a tal fin, pasa a ser, perdón, es del empleado. No sé si dije empleado. Sí. El principio general es que es del empleado, ¿sí? Del trabajador. ¿Okay? En el segundo caso, sería así, para que sea del dueño, tiene que ser contratados para tal objeto, con tal propósito. ¿Ok? ¿Siguen hasta ahí?
Lo que nos exige acá es que no solo que sea contratado para crear software en general, sino que se debería de especificar que sea contratado para realizar en particular esa creación que hizo, ese software en particular. Si no consta que dentro de las funciones que tenía el empleado, una de ellas era crear este software en particular que salió, entonces podría haber un lugar de discusión, ¿sí? Donde las leyes tienen un puntito que da pie a discusión, que es ese, ¿no? Con tal objeto. Fue contratado con tal objeto. Acá abre la puerta al infierno de la discusión. Entonces, estas dos leyes nos dan requisitos un poquito, la ley del contrato de trabajo está más a favor del empleado y está más a favor del empleador, ¿sí? O sea, es un poquito menos eh, exigente para darle derechos patrimoniales, ¿ok? ¿Sí, hasta ahí? Sí, bueno, cualquier duda, como digo, me escriben, me hablan, yo así no me siento solito. Los que no me mandaron al final no se metieron en ningún grupo y quedaron sueltos, y ahora los acomodo, les voy a estar mandando mensaje en el transcurso de la semana con los grupos bien y una consigna como para que arranquen con algo, ¿sí? Les va a llegar acá por Teams, los voy a tratar de meter en los grupos, les voy a dar un espacio de grupo a cada uno de estos grupos y les voy a mandar a cada uno su consigna particular, ¿está bien? Bueno, otro tema, se entendió esto de la autoría en relación de dependencia, ¿cómo va? O sea, si ustedes son empleados y trabajan para alguien, o si tienen una empresa de software y tienen empleados, lo ideal para evitar algún tipo de planteo sería mañana, sería que en el contrato, para desarrollar, obviamente que están contratados con el propósito de desarrollar software, y cuando se trata de que están en un proyecto, dejar constancia de que están en ese proyecto particular para que no traten de aplicar esta ley si quisieran invocar que tienen derechos sobre esta obra de índole patrimonial. Y obviamente en este contrato también, ¿no? En principio generalmente se deja constancia que ceden la autoría intelectual de cualquier creación eh, que se realice en el marco de esta función, ¿no? Más allá de que la ley lo dice, ¿sí? Siempre es bueno prevenir que lamentar, entonces ahí generalmente se pone en los contratos de trabajo que los derechos patrimoniales de la obra se ceden en favor de la empresa en el marco de esta relación. Bien, lo mismo si ustedes contratan una empresa tercerizada, si no sería medio loco. O sea, yo contrato una empresa para que me haga un software de contabilidad para mí, para mi empresa, y resulta que después me dice, no, bueno, los derechos patrimoniales son míos, no puedes hacer copias sin pagarme por cada copia extra que vas a usar. No, pará, yo te contraté para que me hagas un software para mí, me ceda los derechos para que yo lo pueda usar, reproducir a veces que se me cante, ¿sí? O sea, vos lo programaste a pedido mío, ¿sí? Sí. Entonces, lo lógico es que en estos casos va para la empresa en sí, ¿sí? Bueno, obviamente el moral lo va a tener el programador siempre, o los programadores, y acá viene el tema también importante que vamos a ver. Borro acá, chavo esto, chavo esto. Muy bien, les decía. Tenemos dos tipos ¿qué pasa cuando hay más de un autor? O sea, cuando más de una persona participa en la creación de la obra. Hay dos supuestos. Uno es autoría múltiple y otra es una obra en colaboración. Sí, hay una diferencia sutil entre ambos casos. ¿Cuál de esto? Bueno, no les voy a hacer preguntas porque están todos muy callados y están dormidos porque arrancamos un poco tarde, un poco bastante tarde, así que, a ver, autoría múltiple sería una obra donde tenemos distintos autores que hacen piezas diferentes que hacen a la obra, ¿sí? O sea, partes divisibles que en un todo hacen a la obra. O sea, por ejemplo, si hacemos vamos a poner una pieza musical, vamos a tomar una canción, que también es una obra propia intelectual, tenemos por un lado, pongámosle las letras, y por el otro lado, la música. ¿Ok? Se pueden llegar a dividir estas autorías, en el caso de las canciones, va a decir letra de fulano, música de mengano.
¿ok? Cada uno conserva su autoría por su parte en la creación, ¿ok? Así hasta ahí. En el caso de la obra en colaboración es diferente. No se puede dividir. Si yo lo divido, se pierde toda la esencia de la obra en sí. Es un todo que no puedo dividir, ¿ok? Si yo le quito, o sea, si hay varios programadores que trabajan en hacerle el código, yo no puedo decir estas líneas de código son de Juan, estas líneas de código son de Pedro y esta de Roberto y las separo y hay autorías diferentes por cada línea de código, ¿ok? Es todo un código que hace el programa. Una obra en colaboración la programación que hicieron. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien. Mm, 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 mm. ¿Qué más? A ver si les puedo dar un ejemplito. Bueno, el artículo 16 nos dice, de la 1173 hablamos. Salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan de derechos iguales, ¿sí? Cuando se trata de colaboradores, tienen los mismos derechos, ¿sí? Los colaboradores anónimos de una compilación colectiva no conservan el derecho de apropiar sobre su contribución de encargo y tendrán por representante legal al editor, que es lo que le decía, son colaboradores anónimos. O sea, cuando hace una obra colectiva, colaborativa, en forma anónima, puede pasar al editor, o sea, a la persona que se encarga de explotar o dar publicidad a esta pieza, ¿sí? Así que eso, por eso podría pasar a una persona jurídica. En el artículo 17, la ley 1173 nos dice, no se considera colaboración la mera pluralidad de autores. O sea, con que haya más de un autor no significa que sea en colaboración, sino solamente en el caso que la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra, ¿sí? Y ahí nos da un ejemplo. Las composiciones musicales con palabras, la música y la letra se consideran como dos obras distintas, ¿sí? Eh, nos da ese ejemplo como para distinguir. Lo mismo también, por ejemplo, tiene supuestos diferentes. Por ejemplo, una película musical. En las películas en general podemos dividir la autoría de la música de la película, ¿sí? Es una autoría múltiple donde tenemos por un lado la música de la película y por el otro lado tenemos el guión y la parte fílmica, ¿no? La pieza filmada. ¿Bien? La película en sí, y por el otro lado podemos tener autoría de la música de la película, ¿sí? Salvo que la película sea de qué género musical. ¿Sí? Si yo a Mary Poppins le saco la música, obviamente deja de ser Mary Poppins, entonces la ley nos dice, en un caso de una película musical, esto pasa a ser automáticamente una obra en colaboración. Bueno, por eso les digo, es un hilo muy delgado porque esto genera, por ejemplo, en el caso de autorías múltiples, los plazos para cada pieza de autoría dividida, para cada autor, van a ir por separado, ¿sí? O sea, van a seguir como si fuera una obra separada. O sea, la autoría de la música, el que compuso la música va a seguirlo hasta su muerte y de ahí 70 años, y el que hizo la letra lo mismo hasta su muerte y de ahí 70 años, que pueden ser distintos momentos en el tiempo, ¿ok? En cambio, la obra en colaboración van a esperar a la vida del último colaborador. Cuando muere el último colaborador, ahí empiezan a contar los 70 años. No importa si se fueron muriendo todos atrás, ¿sí? Esto es como los peces del infierno de los Simpsons que hacen la tontina. Bueno, sigue hasta que muere el último y después 70 años. ¿Ok? Bien. Borro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Fantástico, clarísimo, espectacular. Pipi. Bueno, maravilloso entonces. Que les iba a comentar. Ah, bueno, habíamos hablado un poquito en la clase pasada de la evolución legislativa, no sé si se acuerdan, que teníamos en 1933, sale la 11723, que es antes de, obviamente, de que exista el software, porque esto está destinado a otras cosas. En el 94, 1994, sale un decreto presidencial de necesidad de urgencia, el 165 del 94, que trata de incorporar el software al tratamiento que le da de propiedad intelectual la 11723 y establece una serie de pautas y dónde se registra y cómo se registra, incluye las bases de datos acá. Y finalmente, en 1998,
se modifica el texto original de la ley 11.723 por ley. A ver si encuentro acá otro punto más que les quería comentar. Pero la santa madre. Hasta acá ¿se acuerdan de esto que vimos la clase pasada? ¿O no estaban o no se acordaban? Claro, ¿alguna duda sobre este tema que estamos hablando de la evolución legislativa? Claro, Por el momento vamos bien. Por ley 25.036. Esta es la que agrega definitivamente al software a la 11.723. Porque se acuerdan que habíamos hablado que si bien es una ley nueva, ¿qué pasa? Esta ley lo que hace no es derogar o borrar la 11.723. Lo que hace esta ley nueva, ¿sí?, es incorporar o modificar el texto de la ley original. O sea que hasta el día de hoy se sigue usando este número de ley. Esta ley sigue vigente, solo que con las modificaciones que incorpora la ley 25.036 en el caso del software. ¿Ok? Bien. Bien, a ver, ¿qué más tengo acá para comentarles? Para papá. Tengo que hablarles de la registración un poquito, sí, que tiene que ver con este decreto 165/94. Ahí o sea, la registración está estipulada no en el marco de la ley 11.723, no la van a encontrar acá, las vías de registración, sino que lo van a encontrar acá en el 165/94. Acá da los procedimientos y cómo se debe registrar y demás, ¿sí? Y acá nos habla de que esto se hace ante la CECI. Oh, me quedó espantoso, chicos. Espantosa mi letra. Con el mouse soy un queso haciendo letra. ¿Alguno sabe qué es esto de la CECI? ¿Lo buscó alguna vez? ¿Alguna vez tuvieron que registrar algo? No, ¿Nadie ha registrado nunca un software? ¿Nunca se preguntaron cómo se registra? No, pero debe ser una cámara de empresas de software. Exactamente. ¿Alguien alguna vez se presentó a tratar de registrar o vio los requisitos? Bueno, No. a ver si acá quiero copiar alguna cosa. Bueno, acá no nos aclara, quería buscarle más detalles. Igual después no se los voy a tomar yo las cosas que les piden, ¿sí? Documentación técnica, acá nos dice más o menos, ¿ves? Acá. Para los efectos de la nueva, primero nos especifica qué se considera software. Documentación técnica nos incluye para el registro, por lo que considera software este decreto, nos habla de los diseños generales detallados, flujo lógico de datos del sistema de computación, programa de computación en versión fuente y objeto. La documentación técnica, o sea, el manual de instrucciones, también lo considera como registrable junto con el software, obviamente. Base de datos. ¿Qué más? Esto quería buscarles. Te dice acá, por ejemplo, el decreto dice, para proceder al registro de obra de base de datos publicadas, cuya explotación se realiza mediante transmisión a distancia, se depositan amplios extractos de su contenido, relación escrita de su estructura de organización, sus principales características que permiten a criterio de riesgo del solicitante individualizar insuficiente la obra y la noción, y el registro de obra de software o base de datos que tengan carácter inédito, el solicitante, bueno, acá vamos a ver el tema de lo inédito, ¿sí? Las formas de registrar que tiene la CECI, pero quería ver acá para mostrarles que la Cámara de Industria Argentina del Software es lo que sería la CECI,
Que la página anda muy lenta, encima quería abrirlo acá para ponerles algo, pero... Bueno, si entran a la página de ceci.org.ar, que se las pego el link, copiar, texto, igual acá pueden entrar ustedes, tampoco es un misterio, pero les quiero dejar más o menos algo. Che, esto, cada vez que quiero escribir algo, lo hace en modo, ¿no? Pero la pucha, ¿por qué me hace el cuadro de texto como el orto? Ahí está. Bueno, si entran a la página de la CECI, Cámara de la Industria Argentina del Software. CECI, servicios, comisiones, perfiles ocupacionales, beneficios, plan estratégico, staff, redes sociales, asociate a CECI, reportes estadísticas. Bueno. De acá tienen que encontrar, pero quiero buscar el link exacto, Software Future, ¿no? Caramba, quiero dónde está la registración. Antes estaba más a la mano, me cambiaron la página. Cambiaron el formato de la página, donde figuraban todos los requisitos. Los quería poner acá, pero veo que me han hecho difícil ahora. Pero bueno, a ver, si alguno tiene ganas después de navegar la página, ahí le dice más o menos los modos. Le va a decir que puede registrarlo presentando una copia del software, obviamente, original, fuente, objeto. Obviamente tenemos que llevar estos ejemplares para que ellos hagan las comparativas y tengan este registro, ¿no? A ver, sí, requisitos. Registración, software. A ver. Acá, bueno, desde la página argentina la podemos ver acá. Tenemos una pequeña guía. ¿Qué necesito? Claro, porque esto la CECI es dependiente, pues esto se los aclaro, ¿no? De la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si no es que es, o sea, la CECI en sí es una cámara de empresas, pero hace la función en nombre de lo que sería la institución pública encargada administrativa que se encarga de esto, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Okay? Eso sería la dependencia pública encargada de registrar la propiedad intelectual y le delega la registración del software en principio a lo que es la Cámara de Empresas de Software. ¿Qué necesito? Comprobante de pago del trámite. Bueno, obviamente tienen que abonar 400 pesos al fondo cooperador. ¡Wow! Un montón de plata, chicos. 400 pesos no van a poder registrarlo. Después tiene una tasa del 0,2% del costo del ejemplar, mínimo 4 pesos con onzo, el Fondo Nacional de las Artes, una copia de la obra completa, obviamente una copia del software completo, dato de la obra, autorio coordinador, descripción de qué se trata, identificación del titular, número de quill, o sea, editor, obra publicada, completada, subir la tramitación, impresión, modo de depósito digital. Esto lo hacen ahora todo virtual. Bueno, desde ahí tienen todo el tutorial y de hecho acá tiene cómo hago. Ingresar, inscripción de obra publicada, software. Nos manda todo desde la página argentina.gov.ar. Bueno, acá nos hace pagar y presentar estos ejemplares. De ahí lo que hacen ellos, ¿sí? Esto, bueno, disculpen que estaba pispeando a ver la página cómo le habían cambiado el formato, pero lo que hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Estado Nacional, en este caso que va a encargarse de registrar, es cuando ustedes presentan esto, abonan todos los montos, va a comparar en su base de datos, ¿sí? Qué es lo que tiene, a ver si esto no es una obra que ya está protegida, obviamente, si está todo ok, y pagaron los montos y presentaron el software como corresponde, en ese momento ustedes van a pasar a estar como titulares inscriptos, ¿sí? Hay distintas formas de registrar el software. Una es la inédita. Esto sería, ¿qué significa inédito?
Uno sabe, uno conoce obras inéditas, bueno, escuchó hablar de obras inéditas, no han sido editadas. Ah, eso tiene que ver con que no se le dio publicidad a la obra todavía, no se le da publicidad. ¿Para qué sirve tener una obra inédita? Yo tengo no sé, un software que todavía no va a salir al mercado, tengo una nueva versión del software que, no sé, Windows 12, algo así, pongámosle, ya lo tengo todo listo, pero bueno, voy a especular con que todavía Windows 11 se usa, entonces no lo voy a lanzar al mercado. Así que igual lo registro como obra inédita para protegerlo, por si alguien me lo quiere registrar antes, y ya me queda ahí. ¿Sí? Dejo toda la documentación como un principio de prueba de que esta obra es mía. ¿Sí? Después, cuando esto se publica o sale al mercado, en el caso de las empresas también lo que pasa es que empieza a correr el plazo de 50 años que le dan a las empresas. No sé si habíamos hablado de esto, pero las empresas, desde la publicación de la obra, o sea, a diferencia de las personas físicas, no muere, o sea, no tiene una vida. Entonces lo que se hace con las empresas es que el plazo de protección es de 50 años desde su publicación. O sea que si una empresa registra un software en forma inédita, no está publicado y no corre en estos 50 años hasta que no lo dé a conocer el público, hasta que no lo publique formalmente, ¿ok? Y ahí tiene 50 años de protección que expiran, ¿sí? Este es el plazo de protección de una obra de carácter inédito. Obviamente después tenemos el normal, que sería de carácter público, o sea, una obra, y esto está al alcance de todos, pueden ver mi obra, o ver de qué consiste. Y finalmente lo que podemos hacer es registrar también, ¿cómo se llama? Registrar los derechos de la cesión de derechos. O sea, ¿esto qué significa? No en sí haberle dado derechos para reproducir el software a alguien. O sea, si yo le vendo a un consumidor final el software, la licencia para reproducir, ¿sí? A hacer copia, digamos, no voy a ir a anotar acá en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la CESI, esta cesión, ¿sí? Sino lo que voy a anotar acá es la cesión de los derechos patrimoniales. O sea, yo como autor tengo los derechos patrimoniales de la obra y se los vendo a una empresa, pongámosle, entonces se los cedo a una empresa, esta sesión va a quedar inscripta, ¿sí? Para que cuando alguien diga, che, ¿quién tiene el copyright o quién tiene el derecho de autor de la obra para hacer la reproducción? ¿Quién me tiene que permitir hacer una reproducción o adaptación? Va a figurar esta empresa que se inscribió en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la CESI, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Los dormí a todos? ¡No se me duerman! Oh, yo sé que es un tema medio envolante, pero bueno, tiene que ver más con el software. Si algún día crean una obra de software y quieren resguardarla o dejar constancia de que es suya como un principio de prueba, lo pueden hacer, no es muy costoso, no es muy difícil. Hoy, más con la pandemia, se aceleraron los procesos digitales, así que todo se puede hacer básicamente presentando la documentación a través de las plataformas de Mi Argentina y demás. Así que no es tan engorroso como parece. Bien, a ver, ¿qué más me quedó acá para hablar? ¿Se acuerda que habíamos hablado que qué pasaba con los derechos de autor antes de la registración y para qué servía la registración? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? ¿Sí? Teníamos, por un lado, la ley 1173 que nos decía que estaban suspendidos hasta la registración, ¿sí? O sea, yo creo, lo registro. En este plazo los derechos están suspendidos y para poder exigir, o sea, algún derecho emanado de esta propiedad intelectual voy a tener que hacer la registración y ahí voy a poder hacer el reclamo correspondiente. Esto se contraponía con el convenio de Berna, que es un tratado internacional que estaba por encima y nos decía que desde la creación ya tienen protección. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos servía la registración en sí? Si ya está por norma internacional, que está por encima de la ley local, teníamos la protección desde la creación. ¿Para qué registrarlo entonces? Bueno, lo podemos registrar como un principio de prueba. O sea, podemos decir, yo lo registré, así que en principio es mía, loco. Vos demostrá que no es mía. Yo la fui y la registré antes que vos. O sea, ¿por qué ahora vos decís que es tuya? Demostrá vos. Si yo tengo un elemento de prueba acá. Entonces van a tener que hacer una demostración extra para esto. No solo va a bastar con que digan es mía. Bueno, sí, el otro también dijo que era suya y la registró antes que vos. O sea, entonces demostrame por qué sería tuya y no diré que la registró.
En particular, esta reforma última de la ley, esto les quería comentar, tiene algunas figuras interesantes. Una de ellas, que es curiosa, es la figura del backup. ¿Qué sería un backup? Obviamente ustedes ya lo saben, pero bueno. Estas copias de seguridad que se hacen en software de una base de datos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos hablado que dentro de los derechos de explotación está el derecho de reproducción, ¿se acuerdan? Sí, sí. Muy bien. Entonces, si hay alguien que tiene los derechos de reproducción, o sea, que me tiene que conceder autorización para hacer una reproducción, para hacer una copia del software, entonces la figura del backup sin permiso iba a ser, ¿qué cosa? Una infracción a la ley. Bueno, sí, obviamente iba a ser en principio una infracción a la ley porque la ley no preveía esta posibilidad de copias de seguridad en el marco de... Ahí. No, esto no. Voy a copiar lo otro. No, ¿eh? Copiar. Control C no funcionó como esperaba. Me traicionaste. Control C. Ahí está. Listo. El artículo 9, entonces, de la ley de 11.723, porque en otros rubros no era necesario hacer una copia de un libro. Para que hacer una copia de un libro implicaba que vos tuvieras el libro a tu acceso, a tu alcance, ese libro que habías comprado, tener una copia de la película, lo mismo, era poder verla cuando quisieras, implicaba muchas cosas. Pero en el caso de tener un software era muy habitual necesitar una copia del software. ¿Por qué? Porque los formatos eran débiles, o sea, eran frágiles, mejor dicho. O sea, el disco rígido podía estropearse, bueno, que tenían poca capacidad aparte, pero bueno, los CDs originales donde venía por el software para instalar, se podían rayar, los disquetes se podían doblar y estropear. Entonces era necesario en esa época darle algún tipo de copia. Era muy habitual hacer copia de seguridad para evitar perder el programa que habíamos comprado y no poder tenerlo más a disposición, ¿sí? Entonces, con la llegada de la incorporación de la ley de software, fíjense que esto lo incorpora la ley 25036, que es la misma, la de 98 que hablábamos, y nos dice que podrá reproducir, o sea, yo recibí del que tiene los derechos de propiedad intelectual, un programa de computación, ¿sí? Me dieron una licencia para uso y puedo reproducir una única copia de salvaguarda de los ejemplares originales, ¿sí? Y nos aclara acá abajo un requisito medio raro, tiene que estar debidamente identificada con indicación de la licencia, del licenciado que realizó la copia, perdón, y la fecha de la misma. La copia de salvaguarda no podrá ser utilizada para otra finalidad que la finalidad de que reemplazara el original del programa de computación licenciado si el original se pierde o deviene inútil para su utilización. O sea, nos dice que tenemos que identificar la copia, poner quién hizo la copia, el licenciado que realizó una copia, como si fuera una cosa medio científica, hacer una copia de un software, y la fecha en que se hizo esta copia, ¿sí? Y solamente la podemos utilizar para reemplazar el original del programa que nos dieron si se pierde o se rompe y esto impide la utilización, ¿sí? Si no, no, ¿ok? Fíjense que este requisito obviamente todavía está vigente, de hecho, o sea, si quisiéramos tener un backup de algún tipo de software por algún motivo, cosa que es raro, porque hoy en día está todo en la nube, pero bueno, si quisiéramos tener copia de un software, tendríamos que tener este permiso, si no estaríamos en infracción a la ley, tendríamos que cumplir con estos requisitos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Esto queda un poco en desuso, obviamente, porque bueno, como le digo, ya hoy todo está en la nube, si uno pierde el software no hay necesidad de backup, igual está autorizado, pero tienen que seguirse estos pasos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a lo que es la clase 6, según el cronograma. Para quienes tienen los archivos bajados de clase a clase, estamos en la clase 6 ahora, acabamos de empezarla. Vamos a hablar un poquito de las normas penales de la 11723. ¿Qué es esto de normas penales? Porque claro, hasta ahora todo muy lindo, ¿no? O sea, tenemos una ley, qué sé yo, que protege los derechos de propiedad intelectual, qué lindo. Pero ¿qué pasa cuando no respetamos esto? ¿Qué pasa cuando alguien
se caga básicamente en la propiedad intelectual. Y ahí viene el problema. Ay, perdón, estoy viendo a ver si está en esta clase o en la otra, porque creo que si no nos va a quedar medio colgado. A ver si podemos. No, esto es contrato, ok. No, no quiero esto. Antes de avanzar sobre los derechos, sobre los delitos que enumera la ley 1173, les quería comentar otra cosa aparte del backup que agrega esta ley, que es el contrato de licencia de uso y reproducción entre las formas de transmitir, ¿no? De transferir el software, ¿no? Los tipos de contratos que se hacen con el software. Más la ley, acá lo voy a copiar, esto es importante. Ponemos acá texto y aquí. Muy bien. La ley del 98 a su vez incorpora 95036 este artículo que es el 55 bis. ¿Por qué es 55 bis? Fácil. Como se acuerdan que habíamos dicho que la 25036 036 modifica el contenido de la 11723, ¿sí? Que es la ley madre, digamos que todavía está vigente, no la borra la ley, no la reemplaza, sino que le incorpora cosas. Las leyes suelen tener una estructura ordenada mediante artículos 1, 2, 3 y van en orden numérico, y ahí están dentro de determinados títulos o capítulos que tienen alguna interrelación, ¿sí? Tienen alguna cierta lógica para su estudio, su análisis, su comprensión, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando queremos meter algo, que no es, o sea, están todos los artículos cubiertos, y queremos meter algo nuevo, no lo vamos a poner al final de la ley porque queda colgado, se termina la ley, todo, estamos hablando de otra cosa, qué sé yo, muy rico todo, comimos, qué rico el asadito, y de repente acá meto, bueno, postdata, y acuérdense que los contratos para el software son esto, no, o sea, quedaría muy colgado, entonces lo tenemos que meter en el medio. En este caso, ¿entre qué artículo sería? Obviamente entre el 55 y el 56. ¿Sí? Entonces, entre estos dos artículos se metió por ley, o se creó, mejor dicho, este 55 bis. Por eso es bis. Y así como el bis podemos tener ter, quater, quinquies, sexies, etc. ¿Sí? Pero no es muy habitual que se extiendan tanto. Generalmente se agrega un artículo, dos artículos, tres. Ahí en algunos casos hay, no es algo muy habitual que se haga. Se modifica una ley porque si no ya es demasiado exagerado. Hay tantos artículos que molesta. Pero bueno, acá que nos dice el 55 bis, que nos dice de la explotación, o sea, estamos hablando de qué tipo de derecho, moral o patrimonial. Patrimonial. Muy bien, derecho patrimonial. La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación, vamos a aclarar que es para este tema, incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o reproducción. ¿Sí? Bien, entonces acá nos dice, como forma de contractual entre los programas de computación vamos a tener el formato de licencia. Licencia para usar o reproducir, o ambas cosas, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia hay entre uso y reproducción para ustedes? Bueno, ¿alguien? ¿No? Nadie se le cae una idea. Vamos, no se me durmieron. Hola, sí, ¿qué tal, chicos? Hola, 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 ¿qué tal? Bueno. Estamos. ¿Cómo? Acá estamos. Están vivos. Bueno, tiene una Hola. idea, vamos, un brainstorming. Estamos en un meeting. Viste que hay que usar esas palabras de Spanglish para que la gente, para sentirse uno que es re importante, lo dice en inglés, suena más copado todo. ¿Qué corno es para usted la diferencia entre uso y reproducción? Na, 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 tararara, tarara, tararara, tarara, tararara. Bueno, chicos, si no le vamos a poner onda, me duermo yo también, está, le digo.
arriesguen. Cuando digo así no me molesta que digan cualquier cosa. La idea es que traten de pensar y tirar alguna idea lógica, usen el sentido común. Si esa palabra uso, ¿qué va a hacer, chicos? ¿No va a freír tortas fritas? No, va a usar el programa de computación. Usarlo, utilizar, ¿sí? Y reproducir, habíamos hablado que para la ley, ¿qué era reproducir? ¿Pasar música o qué era? ¿Se copias? Muy bien, hacer copias, tal cual. ¿Vieron que no es tan difícil? ¿Por qué me hacen esperar para decir algo? Me siento solo. Bueno, la cuestión, obviamente, una cosa llevaría a la otra en teoría. Al menos antiguamente, cuando teníamos que tener sí o sí el software instalado en nuestra computadora, lo que teníamos era una copia, así que teníamos una reproducción de ese software en su momento cuando utilizábamos en todos los casos. Pero hay algunos software hoy en día que ni siquiera necesitamos reproducirlos porque los utilizamos desde la nube. Entonces, no los copiamos, los utilizamos de la nube, como puede ser el caso del Office 365, que se trabaja de la nube, ¿sí? O bueno, las utilitarias de Google Sheets y demás, ¿no? Google Docs, etcétera, que están todos en la nube, uno accede con su cuenta de Google a la nube y ahí accede a este tipo de utilitarios de software que trabajan en forma remota, así que no hacemos una copia, no hay reproducción de este programa de computación. En el caso que lo instalemos, sí, en teoría tenemos una reproducción del programa, sí, en definitiva es una suerte de reproducción, mal que le pese a cualquiera. O sea, hay una reproducción del programa que está el programa objeto en nuestro dispositivo. Bien. Entonces, generalmente suelen ser licencias de uso y reproducción, porque generalmente van de la mano, pero pueden ser solamente de uso o pueden ser solamente de reproducción, aunque sería medio raro. Solo tenés autorización para copiar el programa, pero no para usarlo. Lo puedes copiar las veces que quieras, pero no lo uses. Mirame y no me toques, es medio raro. Pero bueno, generalmente van de la mano, uso y reproducción, y no tanto uso o reproducción como plantea la ley, que bueno, que deja ahí igual abierta la puerta de que sea y, ¿bien? Pero en definitiva me siguen para ese lado porque bien. Es un tipo de contrato específico que es el contrato que ustedes aceptan cuando instalan algo. Vieron que siempre que instalan algo, ¿qué aparece? Cada vez que van a instalar el software, ¿qué les dicen? Términos y condiciones. Los términos y condiciones del contrato de licencia, ¿sí? Es una licencia básicamente, y generalmente suele ser de uso, reproducción, de uso y reproducción, o como, bueno, entre otras cosas. Y ahí nos marca, ¿no? Pero no, hay una serie de hojas que nadie lee, y al final dice aceptar, y aceptamos. Pero ahí están todos los, es un contrato, como cualquier otro, donde hay cláusulas que nos dicen qué pasa en cada caso, y qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con ese software, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie le da pelota, obviamente, porque bueno, estamos acostumbrados a siguiente, a aceptar, y pensamos que no tiene ninguna consecuencia, pero en definitiva, al aceptar estamos consintiendo todo lo que allí dice, ¿sí? Estamos vendiendo el alma a Satanás, etcétera, no pasa nada, le damos a aceptar. Igual algunas cosas pueden ponerlas que no van a tener valor, pero digamos que en general lo que es válido dentro de los contratos lo estamos aceptando, ¿sí? Al instalar, se supone que al aceptar estamos diciendo que leímos eso y estamos de acuerdo. ¿Bien? Así que bueno, a la hora de aceptar una de estas licencias, en vez de darle siguiente, una vez le recomiendo que por lo menos espere un poco qué carajo están aceptando. Lo mismo cuando utilizamos alguna plataforma digital de una red social o algo, generalmente también nos pone una serie de términos y condiciones que después por ahí, cuando veamos protección de datos personales, vamos a ver un poquito más con cariño. Bien, vamos a borrar esto de acá y ahora sí. Cuando infringimos la norma, o sea, tenemos la ley 11723, que es la ley de derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Que nos establece todo esto, ¿no? Que no podemos reproducir sin permiso, no podemos usar sin permiso, no podemos hacer una serie de cosas sin permiso del derecho habiente, que es quien tiene los derechos patrimoniales en principio de esta obra, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros infringimos la ley y ahí viene la sanción penal que establece esta misma ley? No la ponen en el Código Penal, sino que la propia ley especial de derecho de propiedad intelectual incorpora normas penales, ¿sí? Es una ley especial, se llama, ¿sí? Porque ¿qué vendría a ser un código? Les comento esto, importante también que lo distingan. ¿Qué sería un código en términos legales? ¿Mm? Código civil, comercial, código penal, ¿qué sería? ¿Qué vendría a ser? Nada, ni una idea. 3 empanadas. Vamos, Lucero, vamos, lo vi con intención de hablar, diga algo. Digamos, como cosas más específicas, ¿no? Dentro del derecho, o sea. Algo más específico. Dice, ¿alguien tiene otra idea de qué es un código?
Y Bueno, son las leyes establecidas son. bien, y algo parecido. Es una ley, sí, es una ley el código, es por ley del Congreso que se sancionan los códigos, sí, pero un código o un códex, sí, viene de la palabra de compendio, sí, una codificación es una forma sistemática de organizar la norma, o sea, estamos organizando la ley en una forma entendible, sí. Por eso vienen en forma de código estas leyes. Abordan un tema, ¿sí? No van por otros lados y comprenden todo lo que abarcativo de, no sé, el derecho penal va a estar en el Código Penal, el derecho civil y comercial en el Código Civil y Comercial, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pero aparte de estar las cosas comprendidas en un código, como puede ser el Código Penal, normalmente en el Código Penal están todas las normas penales, pero algunas normas penales van a estar en leyes especiales, como puede ser el caso de la 11723, que tiene normas penales al fin. ¿Sí? Entonces, si alguno tiene la ley abierta ahí en Infoleg, tiene paciencia, vamos a irnos a nuestro amiguito, el artículo 71. ¿Alguno quiere leerlo? No, no se maten. Tranquilos, de a uno, chicos. Gracias por participar. Me siento escuchado. Bueno, en fin, visto que no tienen ganas de leer, están tímidos, les voy a explicar qué es lo que dice. O sea, tenemos un capítulo que nos dice, un título que dice de las penas. Sí, arranca el artículo 71 y nos dice que será reprimido con una pena, la pena establecida en el 172 del Código Penal, a quien de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de la propiedad intelectual que reconoce esta ley. O sea, arranca con una figura muy genérica. ¿Sí? O sea, si defraudamos de cualquier manera, a ver, vamos a tratar de copiar y pegar acá para analizarlo, nuestro amigo texto, tengo un texto, pero qué mierda que es esto, cómo te odio Microsoft, odio este cuadro de texto, les juro, chicos, voy a quejarme con Microsoft urgentemente, seguro me va a dar mucha pelota, pero cada vez que creo el cuadro me lo pone tan chiquitito que no puedo estirarlo, y no puedo ver el cursor para pegar, bueno, ahí está. ¿Qué nos dice? Acá lo leen, sí. 71 de la ley 11723, no estamos en el Código Penal, estamos en la ley de propiedad intelectual, dice, nos da la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, o sea, hace una remisión acá al Código Penal, que ahora lo vamos a ver, vamos a copiar y pegar, vamos al Código Penal, porque esto es como elige tu propia aventura y vaya a la página 44, entonces vamos al Código Penal, buscamos en Infoleg, siempre usen Infoleg para buscar que tengas normas actualizadas y de nuestro país, ¿sí? Porque por ahí van a buscar algo en Google y les puedo marcar legislación de otros países que no aplican acá. ¿Okay? Busquen que se trate de infoleg.gov.ar, que es ahí se ponen las normas actualizadas, las van a tener siempre actualizadas, no van a tener problemas. O por ahí me van a invocar en alguna cosa, en algún trabajo o algo, van a buscar normas que están desactualizadas, que cambiaron y demás. Cuando busquen algo en internet de ley, fíjense que sea de Infoleg de donde sacan la normativa. ¿Okay? Bien. A ver, texto otra vez, cuadrito de texto, ponemos acá y trato de estirar. Sí, lo logré. Sí, perfecto. Ok. No, perdón, era el 172, dice cagado. La puta que me pare, qué pelotudo que soy. Esperen. 172, más abajo. Acá. Acá. Copiar, texto, de nuevo. Pegar. Ok, ahí. Muy bien. Ahí se ve. Sí, Sí. perfecto. El 172 nos dice qué pena quiere, porque ven, a la pena establecida, primero nos habla de la pena establecida, que es el 172, el 172 nos da una pena de prisión de 1 mes a 6 años. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué el legislador elige este artículo? Dirán. ¿Por qué usa el 172 como referencia? Esto es el Código Penal y esto es la 11723. ¿Por qué nos remite a este artículo? Porque justamente este artículo habla de la defraudación en el Código Penal, ¿sí? El fraude, la defraudación está prevista por este artículo. De hecho, si leemos el 172, nos dice el que defraudare
a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. ¿Sí? O sea, como equipara cualquier, a la defraudación, a la vulneración de la propiedad intelectual mediante defraudación, dice defraudar los derechos de la propiedad intelectual. De alguna manera yo me excedí o hice algo que no me permitía la propiedad intelectual de esta obra, la copié sin permiso y demás. En principio estoy defraudando los derechos de la propiedad intelectual. Lo equipara a un fraude, no a un robo, no a otra cosa, a un fraude. ¿Okay? Por eso remite al artículo que habla de fraude en el Código Penal. ¿Okay? ¿Me siguen? Sin embargo, son dos cosas distintas. Una cosa es la defraudación del Código Penal y otra cosa vamos a ver que es defraudar los derechos de la propiedad intelectual. Acá no nos habla que tiene que haber algún ardido, engaño, tenemos que engañar al autor. No, bueno, cualquier tipo de vulneración a la norma sería considerable o equiparable a una defraudación. Pero en realidad no es el mismo tipo de defraudación que prevé el Código Penal, sino directamente ya con esto sería abarcativo, no haría falta que esté en una ley especial. ¿Bien? ¿Me siguen? Vamos de nuevo, seguimos con el artículo siguiente de la ley 1173 para entender. Y acá nos va a dar algunos ejemplos más específicos sobre qué considera nuestro amigo el legislador fraude, o defraudar la propiedad intelectual, mejor dicho. Ah, qué pretexto. No. Acá. Muy bien. Vamos acá, pegamos. Volvemos a nuestra amiga la ley 1173. Y nos dice, sin perjuicio la disposición general, o sea, nos dice, más allá que arriba hablamos ya de que es todo defraudación, lo que sea contra la propiedad intelectual, se consideran casos especiales de defraudación, ¿sí? O sea, son casos especiales que marca acá la ley, y sufrirán la misma pena, o sea, en realidad estamos hablando de que todo es fraude, pero acá nos da un detalle como para tener de referencia de qué serían casos especiales, ¿bien? ¿Qué considera la ley que específicamente sería un fraude? Como una pequeña guía de tipo de defraudación de la propiedad intelectual para tener en cuenta. Lo que no encuadre acá puede encuadrar en la defraudación general de la propiedad intelectual que está en el artículo anterior, ¿sí? Que es la que vimos recién, en el artículo 71. ¿Me siguen? Y hay algunos supuestos, ¿no? Dice, bueno, ¿quién puede cometer esta defraudación, por ejemplo, que edita, venda, reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita publicada sin autorización de su autor o derechohabiente? O sea, si yo edito, vendo, copio una obra de cualquier tipo inédita publicada sin el permiso del que tiene los derechos, ya estoy en un tipo especial de defraudación. ¿Eh? O sea, sería lo mismo, una defraudación, pero acá está específicamente enumerada. ¿Ok? Después nos dice que falsifique obras intelectuales, ¿sí? Hago la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre de editor autorizado a tal efecto. O sea, voy a intentar editar una obra para la cual no soy el editor, ¿sí? Ya tiene otro editor. Esto tiene menos que ver con el software, pero bueno, es otro ejemplo. El que edite, venda, reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. O sea, cambio, esto acá habla más de libro, porque ¿se acuerdan? Sé que esto está de hace muchos años, ¿sí? Del inicio de la ley. Este es el texto original de 1933. O sea, no se cambió esto, entonces está destinado a que, además que nada, está pensado para libros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si yo edito una obra, la vendo o la copio, pero le borro, le quito o le cambio el autor, o sea, un libro lo empiezo a vender y le cambio el nombre del autor o le cambio el título, pero es la obra que es otra, es la misma, o sea, no es otra obra, es la misma obra, nada más que le cambio el título, o altero dolosamente es intencionalmente, ¿sí? Con intención de causar el daño, de cometer este delito, su texto, ¿sí? O cambio 2 o 3 palabritas de una obra original, o le cambio el título, o le cambio el autor, ¿sí? Y la empiezo a editar o a vender o a reproducir, ¿sí? Estaría incurriendo en esto, también en un tipo de defraudación. Después dice, el que edite o reproduzca, editar o reproducir, copiar, ¿sí?
mayor número de los ejemplares debidamente utilizados. Yo soy editor o tengo permiso para reproducir una obra y reproducir más cantidad de las que tengo autorizadas. Estoy cometiendo un delito. ¿Ok? ¿Siguen hasta ahí? En el caso del software, podemos hacer una copia, por ejemplo, para el backup, con los requisitos del backup, que tiene que estar el licenciado, la fecha y solo usarla si se nos caga el original. Si me encuentran una copia de un software, ¿sí?, que no es considerada backup por la ley y demuestran que yo hice la copia, encuadraría acá, por ejemplo. Tengo un mayor número de los ejemplares. Tenía la original, pero tengo una copia que no corresponde. Tengo una copia extra que no corresponde y no entra dentro del backup. Así que esto podría ser esta figura especial. ¿Sí? ¿Siguen? Sí, sí. Muy bien. Acá vamos a poner 72 bis. No lo voy a poner todo entero porque nos habla después de procedimientos, de incautaciones, de obras, trucha y toda la bola. No lo voy a pegar todo, pero voy a pegar la parte más importante, que es lo que se considera delictual en esto. 72 bis, que este fue incorporado después, por eso es bis, obviamente. ¿Se acuerdan que hablamos que los meten en el medio? Hasta que sea más grande. Ahí. Y acá ya no nos remite a la pena original, o sea, no nos dice, será con la misma pena como la anterior, ya nos dice qué pena considera que va. Dice de 1 mes a 6 años. Si cambia la pena del artículo 172 del Código Penal para el fraude común, no importa, porque acá esta es la pena que estipuló el legislador para esta figura y va a quedar así, la tendrían que modificar especialmente. ¿Okay? Acá sí nos dice cuál es la pena. Prisión de 1 mes a 6 años. Y nos da otros supuestos, ¿sí?, que pueden ser considerados delitos contra la propiedad intelectual. Dice, fin de lucro, reproduzca un fonograma, nos habla de fonograma, ¿sí? O sea, que sería un fonograma, un disco de música o alguna pista de música, que reproduzca no de pasarla, de escucharla, sino reproduzca de copiar, sin autorización por escrito de su productor o del licenciado productor. El que con el mismo fin, o sea, con el fin de lucro, con fin de tener dinero, facilite la reproducción ilícita mediante alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales. O sea, quiero lucrar alquilando discos de audio. ¿Sí? Que esto ya no existe más, pero estamos hablando de fonogramas siempre. ¿Mm? Y acá nos dice, el que reproduzca, o sea, haga una copia, copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio. O sea, hago copias sin permiso a pedido de otros por dinero. ¿Ok? No aclara acá, ya no habla de fonogramas en este inciso. Podemos presumir que sí, pero el legislador omitió volver a poner la palabra fonogramas. Así que acá ya podría encuadrar cualquier tipo de obra. ¿Ok? Lo mismo pasa acá, que almacene o exhiba copias ilícitas. ¿Sí? Copias ilícitas, obviamente hablamos de copias contrarias a la ley, copias sin autorización legal para hacerse, sin autorización del autor o del derechohabiente. Y no puede acreditar su origen mediante factura que lo vincule con un productor legítimo. ¿Okay? Y después nos dice, el que importe las copias ilegales con mira de su distribución al público. ¿Sí? Las traigo desde afuera, estas copias, para distribuirlas al público. Ok. En esta figura lo importante es, si bien podemos inferir que habla todo el tiempo de fonogramas, en estos dos últimos, en estos tres últimos, ya no menciona la palabra fonograma en la ley, así que bueno, no sabemos exactamente si hace alusión únicamente a fonogramas o no, lo deja bastante abierto. Pero en principio podría entenderse que sí. ¿Sí? ¿Esto para qué aplica? Por ejemplo, la gente que vende discos de música en la plaza, en los puestitos, generalmente ahora ya no hay tantos, pero vieron en la playa que van vendiendo CDs con MP3, o que ponen un stand con 2 maderitas y vendían en su época películas piratas o discos piratas de música, etcétera, encuadrarían en principio en esto. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Si bien está penalizada la reproducción, lo que hay que demostrar después en juicio es por qué se hizo esta figura. Porque se acuerdan que acá lo que se penaliza
vender o reproducir, ¿sí? El que edite, venda o reproduzca, en el 72 nos dice venda, reproduzca una obra inédita sin autorización de su autor de derecho a venta. Si yo estoy poniéndolo a la venta y puedo demostrar que está a la venta, puede encuadrar en el 72 inciso A. Si yo lo puedo demostrar que él hizo la copia, reproducir implica demostrar que él hizo la copia, el acusado, el que está vendiendo ahí, encuadraría en el 72. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es fácil de acreditar que o lo está vendiendo o no, porque lo tiene en un bolso o algo por el estilo, entonces por ahí podemos ir por una figura que es más sencilla de probar, como por ejemplo almacenar o exhibir, ¿sí? No hace falta que la venda, porque aparte, en este caso, ¿sí? Cuando decimos que venda o reproduzca, tenemos que acreditar que la vendió efectivamente, tenemos que esperar a que venga alguien y filmarlo o documentar que vino alguien y le entregó la copia a cambio de un precio. Eso sería demostrar que está vendida o que le vendió la obra. Entonces la demostración en términos legales, penales, va a ser más difícil que agarrar al tipo infragante en el puestito sin esperar a que haga una venta, ¿sí? Porque el mero hecho de tener una obra en exhibición, o sea, tiene puesto un stand donde exhibe los CDs truchos, o tiene en su casa, por ejemplo, le rompo la casa porque supuestamente tiene un taller de copias clandestinas y encuentro que ahí almacenan copias no autorizadas. Entonces es más sencillo, ¿sí? Es más fácil la demostración ahí, porque ya tiene las copias él. Por eso esta figura a veces es la más utilizada, es más fácil de demostrar que la otra. ¿Okay? Pasa algo muy similar con el tema estupefacientes. La ley de estupefacientes reprime la comercialización, pero normalmente se utiliza otra figura que es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. ¿Por qué? Porque es más fácil demostrar que los tenía para comercializar que hizo una transacción comercial con el estupefaciente en ese momento. ¿Sí? Porque el cliente no va a declarar si yo le compré. Entonces la única forma de demostrar que se hizo esa transacción es firmar y documentar cuando se hace la entrega de dinero y la entrega de la sustancia a esta persona, el intercambio. Es muy difícil de capturar en video, sobre todo de noche, cuando en un rincón oscuro. ¿Sí? Entonces, generalmente es más fácil ver que están haciendo un movimiento sospechoso, entonces se hace una requisa ahí, o sea, se lo filma, qué sé yo, se lo requisa a la persona, se le encuentra estupefaciente y claro, vienen los pasamanos, paran después al comprador a 2 cuadras, tenía también estupefaciente y eso atan cabos y se los tenía para la venta, estos que tienen. ¿Okay? Y es más fácil demostrar que los tenía para la venta que demostrar que efectivamente lo vendió. Tiene la misma pena, incluso acá lo mismo con la propiedad intelectual, tiene la misma pena el haber reproducido o el haber vendido o el haber editado o el haber exhibido o el haber almacenado. Todos tienen la misma pena básicamente, de 1 mes a 6 años. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Bien, ustedes me imagino que son personas del ámbito informático, entonces saben, o más o menos conocen el palo, y más de uno de ustedes alguna vez habrá descargado algo vía torrent, ¿verdad? Jamás. Nunca. No, nunca. Bueno, no lo hagan. ¿Por qué? Porque si lo hicieran y si almacenaran esto que descargaron, como ser, por ejemplo, música en formato MP3, porque no quieren pagar la cuota tan cara de Spotify que te sale menos que una hamburguesa del McDonald's, pero bueno, suponiendo el caso de que te guste tenerlos en MP3 porque estás chapado a la antigua, tenés una colección de MP3 que te descargaste de un torrent o de alguna página o de lo que fuera, este almacenamiento, ¿sí? Encuadraría en la figura que vemos acá, ¿sí? Lo mismo pasa cuando descargamos un software pirata, ¿ok? Este software pirata, tenemos esa reproducción del software pirata que hicimos en nuestra computadora, sin autorización, sin licencia, es también infracción a la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Y puede encuadrar en esta reproducción no autorizada. ¿Ok? Podemos demostrar que ustedes, podemos presumir que la reprodujeron ustedes porque está en su computadora personal, ¿sí? O podemos decir que la tenía almacenado si tomamos el artículo que habla del almacenamiento, aunque podría referirse únicamente a fonogramas, podemos decir también que no, porque acá no lo aclara. Cuando dice copia no autorizada, no dice fonograma la ley en esta parte, entonces podría dar pie. Usted almacenó, tiene programas de computación grabados acá, los grabó, los reprodujo o no los haya reproducido, pero los tiene acá guardados, ¿sí? Los tiene guardados en su disco rígido. Este almacenamiento implica una infracción.
Y si no encuadrara ninguno de estos dos supuestos específicos, porque bueno, vamos al tecnicismo y decimos, no, yo no lo copié y en realidad no lo almacené, entonces podríamos decir que de todas maneras podría ser una defraudación a la propiedad intelectual lo que usted hizo. ¿Sí? ¿Okay? Que la defraudación genérica estaba en qué artículo, en el 71. Cualquier manera, de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. O sea, si yo hice algo que perjudica de algún modo maliciosamente los derechos de propiedad intelectual en una obra, ¿sí? Aunque no encuadre en estos supuestos especiales, podría encuadrar en este genérico. Y al encuadrar en este genérico ya estamos infringiendo la norma y nos cabe la pena de la defraudación, que tiene hasta 6 años de prisión, ¿sí? Que es bastante, ¿no les parece un poco mucho? Bueno, no me conteste. Sí, es un poco alta la pena para este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, a la luz de esta normativa penal, ¿sí? Sitios como Cuevana, ¿podrían operar libremente? No, No, no. muy bien. No pueden, obviamente, operar libremente. Podemos descargar películas y guardarlas en casa, total la vamos a ver nosotros, no vamos a venderla. ¿Estaría bien? No, tampoco. Muy bien. Me voy a bajar un software craqueado para instalar en mi máquina, porque bueno, igual lo voy a usar solo en mi casa. ¿Está permitido por ley? No. No. Todo eso nos llevaría a una pena de hasta 6 años de prisión de demostrarse. Entonces, probablemente en el software lo que vayan a encontrar es a la gente que se encarga de voltear empresas más que nada, porque a los particulares no los buscan, que es la gente de software legal. ¿Alguna vez tuvieron contacto con estos seres del inframundo o alguno forma parte? Metían las de Linux para la auditoría y adentro del baño y volvían a sacarlas de Windows todo trucho. Eh, pero bueno, tema aparte, ¿no? Como para aportar el dato curioso. Perfecto. Exactamente. ¿Qué pasa? Si te encuentran, si te hacen una inspección de software legal y te encuentran, por ejemplo, en Windows sin licencia o con una licencia hogareña, pero ustedes están usándolo a nivel profesional, empresarial, y están en infracción, están defraudando a la ley de propiedad intelectual y conlleva una causa penal. Y al iniciarse la causa penal, lo que van a hacer es secuestrar, va a venir, van a pedir la presencia policial o van a ir junto con personal policial, ¿sí? De las divisiones de cibercrimen y toda esta porquería, y le van a secuestrar todas las PCs que tengan software ilegal y les van a incautar todos los discos que contengan algún tipo de software sin ningún tipo de licencia registrada. ¿Okay? Y eso es un perjuicio muy grande. Y después van a tener que enfrentar una causa penal por esta situación, más allá de la civil que pueda emerger, van a tener una causa penal por la que van a tener que responder. Por eso es muy importante, chicos, tener cuidado con esto y no confiarse, no decir, pero total es para mí, pero si te llegaran a querer cagar la vida, te la pueden cagar. Así que tengan cuidado con lo que almacenan, guardan en sus discos o lo que usan en su pequeña pyme, ¿sí? Porque Windows, obviamente, o la gente de software legal no va a venir a su casa a reventarle la puerta para ver si usted tiene una copia autorizada de Windows. Porque encima las empresas no son boludas. A ver, Microsoft no le interesa ir por el chiquitaje, no va a ir con el consumidor final. De hecho, les sirve que ustedes pirateen su sistema operativo y lo use más gente. ¿Por qué creen que les sirve a Windows, a Microsoft, que ustedes usen su sistema operativo? Y recolección de datos. Puede ser, pero bueno, más allá del tema macabro y espurio de recolección de datos en background. ¿Para qué más puede servir la Microsoft que la gente use su sistema? Para ganar propaganda. marketing. Muy bien, Maigorria dice, para hacerse más popular. Sí, exacto, claro, al volverse el sistema más utilizado, ¿qué beneficio puedes tener vos como creador del sistema operativo? ¿Qué van a hacer los La mayor desarrolladores cantidad de de software? computadoras del mundo. Claro, la mayor cantidad de los desarrolladores de software van a trabajar para tu sistema operativo, ¿sí? Por ahí no le vendas tu sistema operativo a Juan o a Pedro o a Pepito o a Pereira o a Trejo o a Baldo, sino
que lo que a vos te importa es que una empresa va a usar tu sistema operativo porque los programas de computación que van a utilizar para el trabajo cotidiano están en ese formato, son más compatibles con ese formato. No solo los software, sino quienes más van a hacer que su creación sea compatible con Windows. Por un lado tenemos los desarrolladores de software y por el otro lado, ¿qué más se usa? El hardware, chicos. O sea, los fabricantes de hardware, ¿dónde hacen las pruebas de compatibilidad, los drivers y demás? Generalmente trabajan más compatibles con Windows, hacen las pruebas, o sea, las pruebas de rendimiento, de bugs, de errores, las van a hacer principalmente en Windows, y Windows se va a volver mucho más estable y confiable que otros sistemas operativos que por ahí no tienen tanta popularidad en el mercado, y hay que andar buscando un driver por ahí en la conchinchina, o hay que ver si lo testearon, si no está lleno de bugs, etc. Por eso Windows le conviene a Microsoft esto, porque aparte también te encaja algún paquete extra, ¿no? Te dice, bueno, instalate Windows y atrás te meto el Office, y te meto el Edge, y te meto no sé qué carajo, y te lleno de porquerías mías que quizás puedas adquirir o no, ¿sí? Pero te dejo, si tú tenés un sistema pirateado, bueno, me importa 3 cominos, ¿viste? Total, para mí son 3 pesos con 50, pero a mí me conviene más que vos lo uses, ¿ok? Porque así tengo mejor difusión y le quito terreno a la competencia. O sea, nadie va a querer instalarse un Linux en una máquina si tiene un Windows pirateado y nadie le dice nada. Salvo que sea un rebelde antisistema que deteste las corporaciones y ¡viva Linux! ¡Viva la libertad! Y qué sé yo, un demente de ese estilo. La mayoría de la gente, si puedes tener un Windows, es mucho más sencillo de configurar, tenés todo al alcance de la mano, no renegas con nada, instalás y chao. O sea, pones cualquier hardware y lo detecta, y aunque mienta Windows, que lo detecte de cualquier manera, te lo va a hacer funcionar. Cosa que por ahí en otros sistemas operativos no puedes hacer. Una impresora puede llegar a ser, no sé, un padecimiento, el camino del Inca, poder configurar una impresora que funcione bien. Y eso por dar un ejemplo, ¿no? Pero Sí, las bueno, mismas placas Wi-Fi de unas notebooks, por ejemplo. exacto. Cualquier cosa que ustedes quieran agregar de hardware o quieran trabajar de hardware con estos sistemas operativos, van a tener un problema grave, van a trabajar de más. Entonces, bueno, por eso Windows sigue siendo Windows a pesar de todo esto, a pesar de que se piratea como loco y que todos los usuarios lo usan pirateado y nadie paga la licencia de uso hogareño. E incluso algunas pequeñas empresas tratan de evadirlo. De vez en cuando, Software Legal va y hace este tipo de operativos como para decir, no es todo joda, chicos. Miren, a Pepito le rompí el rancho y le secuestré todas las compus. Entonces, tienen que cuidarse de no piratear y gastar unos mangos en licencias. Si tienen una pyme, tengan la licencia de Windows, porque esto pasa. Y tampoco pueden usar una misma licencia en varias máquinas porque puede traer un problema, ¿sí? También si no están autorizados a hacer estas reproducciones, ¿ok? Le van a decir, o si tienen una de uso hogareño y la ponen en una empresa, también van a tener problemas. No sirve. Tienen que tenerlo en regla esto para evitarse dolores de cabeza, sobre todo a nivel empresarial. Y las empresas ya más grandes están más expuestas y reciben visitas por ahí más periódicas para tratar de detectar algún tipo de estos problemas y sacarle más guita. Y las pymes también son presa fácil porque saben que como no tienen guita para las licencias, alguna cagada se mandaron y con eso ganan un operativo y pueden ganar popularidad. Entonces, generalmente van más por el pez gordo o por el lugar donde se distribuye el software ilegal. O sea, si hay un software ilegal que se está distribuyendo o películas que se están distribuyendo en un sitio, van a ir por ese sitio más que por el usuario final que distribuyó esto. O sea, si yo, usuario particular, me descargué una película por un torrent, ¿sí? Una película pirateada por un torrent, no van a venir a buscarme a mí 4 de copa que me bajé la película, van a ver de dónde salió el link de ese torrent, de dónde, por ejemplo, qué plataforma utiliza ese torrent para hacer streaming, como puede ser Stremio, que es una plataforma que usa los torrents a este fin, que va a durar lo que menos que un pedo en un canastro, en algún momento les van a matar, pero Stremio lo que hace es unir también mediante 2 torrents y transmitir, incluso adaptar los subtítulos a ese video que está streameando la plataforma, que obviamente está hecho todo en pirateado, todo material pirata. Cuevana lo mismo, Cuevana que ponía las películas, Cuevana ya va por el Cuevana 4, no sé cuántos Cuevana hicieron, cada vez que vuelan uno abren otro atrás, ¿sí? Porque bueno, obviamente, pero viene otra persona, generalmente la que lo habla, el que perdió, porque si te encuentran en esto, tenés que responder por la causa penal, que cierran la mierda el dominio, y chao. Y después tenés que comerte una causa penal por una defraudación de propiedad intelectual que nadie quiere. Así que no te conviene mucho meterte en esa joda. Pero bueno, el usuario final no es el que suele pagar el plato roto, si bien disfruta de la película pirateada,
no es el que va a tener el problema, generalmente van a ir por el pez gordo. Si volteamos al pez gordo, los chiquitos no van a comer más. ¿Sí? Ese es más o menos el pensamiento de software legal y de SADAIC y de ABDIF y todas esas asociaciones de protección de los derechos de propiedad intelectual. Ataquemos a un pez gordo, demos el ejemplo y volemos, como Mega Blood en su momento, que también a la mierda le habían agarrado a Mega Blood y lo voltearon antes en Estados Unidos por otro tema. O sea, buscaron la beta para decir, lucran con estos links, sabían que las cosas que estaban ofreciendo eran pirateadas, volteamos Megaload, vamos por el jefe de la banda, que era el dueño de Megaload, bueno, y ahí está, todavía está en proceso eso, porque es más difícil que el carajo. Pero era la demostración de poderío estatal y de las empresas de decir, miren, no jodan con nosotros. Ustedes, no sé si alguno llegó a conocer Napster. Bueno, Napster, en su momento, previo a la llegada del servicio de streaming de música y demás, era un lugar donde uno podía buscar MP3 y bajarlos. Incluso te sugería música, así como ahora hace Spotify y todo, y uno descargaba de ahí música. Todo pirateado, obviamente, ¿no? Nadie pagaba nada. Napster funcionó muy bien y tenía una base de datos de usuarios gigante, va a tener una cantidad de usuarios gigantes, hasta que un buen día Metallica se indignó con esto. Cuando se enojó Metallica, mandó a sus abogadiles a pelearse con Napster y Napster se cerró por siempre jamás y murió. ¿Sí? Y uno de los creadores o fundadores de Napster después terminó de la mano de nuestro amigo Zuckerberg en Facebook. No me acuerdo ahora el nombre del muchacho, pero bueno. Pero Napster era muy grande para la época, era una de las primeras que se le ocurrió esa idea de... fue el origen que después dio pie a que estuviera iTunes y todo este tipo de plataformas de streaming, obviamente Spotify ni hablar, y YouTube Music y todo lo que ustedes quieran escuchar ahí por streaming. Pero las discográficas se van dando cuenta, a medida que pasa el tiempo, que tratar de proteger los derechos de propiedad intelectual es una tarea titánica cuando tenés internet que dispersa a los usuarios y a los distribuidores por lugares recónditos que los tenés que estar buscando todo el tiempo. Como una cacería de brujas donde nunca encontrás a nadie, vas con las antorchas y cuando llegas ya no estás, se fue a otro lado. Cuando llegas ya no estás, se fue a otro lado y nunca terminás agarrando a nadie, agarras a un 4 de copa como para descarmentar, mirá, bajamos al jefe de Mega Blood, sale la nota y hacer un escándalo porque es grande, entonces se hace un revuelo en la comunidad, o bajamos Cuevana, que era la más usada en su momento, Cuevana, mirá cómo la volteamos, y a los 2 días está Cuevana 2, y a los 2 días está Mega, y a los 2 días está Extremio, y aparece una tras de otra, pero bueno, el mensaje que quieren dar es, che, no pirateen, ¿sí? Igual se dieron cuenta de que esta lucha era medio al pedo, y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a darse cuenta que la mejor manera de combatir esto era bajar los costos con plataformas de streaming. Finalmente dieron el brazo a torcer y dijeron, no pueden pagar en su época un CD de música que traía por ahí 10 temas, un álbum te salía, no sé, $20. O sea, hoy te digo, pagaba $20 para escuchar un CD de música, ¿qué me decís? Andate a la mierda, básicamente, ¿o no, chicos? Sí. Nadie iba a pagar $20 un CD de música, salvo que sea un coleccionista, ¿sí? En un momento estaban $20, 20 pesos, dólares, ¿ok? Lo mismo con el software, las licencias de software son caras, ¿ok? Pero bueno, a medida que avanza el streaming, o sea, y las funciones en la nube, por ejemplo, el Office hoy, como usuario particular, por una suscripción mensual bastante accesible, puedes tener acceso legal a Office 365. ¿Sí? Office 365, la cuota no es tan cara como comprarte un software permanentemente como era antes. Te comprabas el Office con licencia empresarial y te rompían la cabeza. Hoy un Office 365 no es tan inaccesible y pagas una suscripción. Lo usas de la nube, no lo tenés vos, en definitiva, y tenés que seguir pagando esta suscripción. Se dieron cuenta que era mejor eso y prevenían más la piratería que con estas terribles penas de hasta 6 años de prisión, que obviamente no funcionaban más que para asustar un poquito. Era como el Coco, el hombre de la bolsa, que mira que tengo que el software legal, igual alguna vez te puede caer, ¿no? Pero era más el cuco que otra cosa. ¿Okay? A ustedes se preguntarán por qué, si está esta ley, en la esquina de mi casa o en la plaza hay un senegalés vendiendo DVDs truchos o algo por el estilo, o no. O ni siquiera senegalés, bueno, un señor o una señora, de cualquier nacionalidad. Bueno, lo hacen porque obviamente se los permite la policía, está prohibido, ¿sí? Pero la policía obviamente ve la situación, dice, bueno, se está ganando el pan, le cobra un sopetín, como suele hacer la policía en estos casos, pasa, recauda y le deja el puestito, ¿sí? Pero en realidad lo que debería hacer la policía ante estas situaciones es levantar el puesto y iniciar una causa penal. ¿Okay? ¿Se entendió? Sí, profe.
Muy bien. Acá hemos terminado entonces la clase número 6 del esquema. Ya la clase que viene, en realidad técnicamente, sería de contratos, que es un tema que quiero ver para el otro parcial. Hasta este ítem, o sea, hasta lo que vimos hoy, serían los temas del primer parcial. ¿Ok? Les voy a mandar para la clase que viene a hacer un trabajito, así lo seguimos en clase, la semana que viene, y ya la otra haríamos el parcial, si les parece bien. ¿Qué opinan? Y genial. Sí, sí, está bien. Todas las materias creo que coincidimos en las fechas. No nos queda otra. Está bien. Bueno, si no, lo hacemos directamente la semana que viene, pero o sea, como se sienta más cómodo. ¿Prefieren la semana que viene o la otra? La otra, la otra. No, la otra. La del 20, ok, sería entonces el 20 de mayo, si tengo bien el calendario. Me lo bajé. Sí, 20. Ok, el 20 de mayo, entonces tendríamos el primer parcial. La clase que viene hacemos la exhibición del trabajo práctico. Les voy a mandar ahora, en la semana, les voy a mandar una consigna no muy complicada. No se maten con la consigna. Quiero algo sencillo, pero quiero que lo entiendan. Lo que más me importa es que entiendan el tema. Va a ser algo práctico, un ejemplo. Van a tener que trabajar sobre ese ejemplo y buscar, investigar un poquito en base a lo que vimos en clase, pero investigar un poquito por ahí cómo aplicar esto y tratar de exponerlo bien, su punto de vista o cómo llegan a esa conclusión. ¿Sí? No, tratar de hacerlo tipo, a veces lo hago todos los años, hacemos tipo una especie de juicio donde cada grupo hace de una parte. Uno va a ser de un acusado, el otro del demandante, y el otro va a ser de jurado, por un mole que va a tener que resolver la situación y explicar cómo lo resuelve y por qué va a ser lo que escuchó en la clase, y tomando argumentos jurídicos. ¿Okay? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así, vamos a ver cómo lo podemos armar. Y en la semana les estoy mandando por acá por Teams. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta, algo? Porque ya me pasé 10 minutos, pero como arrancamos tarde me colgué, chicos. Profe, entonces en lo que es temas de parcial entraría hasta clase 6 inclusive. Exacto, hasta este tema que vimos, clase 6 inclusive, es todo lo que vamos a tomar en el parcial. ¿Okay? Perfecto. Después Profe, lo que ¿los veamos. grupos ya están armados? Sí, ahora se los voy a mandar formalmente. Ya tengo más o menos anotados los que me mandaron, los que no se metieron en ningún grupo, los voy a distribuir yo manualmente y les voy a avisar. Los voy a meter acá dentro del Teams, los voy a meter en un grupo cada grupo, ¿no? Les voy a hacer una carpetita, un espacio para cada uno para que trabajen y hablen y me manden preguntas por ahí, o bueno, o se compartan material, lo que sea. Bueno. ¿Okay? Eso no se preocupen, que lo van a tener ahora disponible en el transcurso de la semana. No se hagan drama. Bueno, los que no se anotaron, no tienen grupo, los meto yo manualmente donde hayan cupo, donde tengan menos gente, ahí irán. Y bueno, se tendrán que adaptar y ayornar a la gente que les tocó en desgracia por el azar. La suerte es loca, lo que te toca, así que les puede tocar un grupo bueno o un grupo malo. Pero bueno, tiene que ver con su imposibilidad de cumplir con la consigna y sociabilizar con sus compañeros. Lo lamento mucho en el alma. En fin. Bueno, chicos, cualquier duda me contactan siempre por Teams. No me hablen por Miel, porque el Miel lo hablo cada muerto obispo, no me notifica de las cosas, así que nada, es una porquería, para mí no me gusta. Prefiero 1000 veces que me escriban un privado por Teams, que lo tengo incluso en el teléfono, así que me suena en el teléfono cuando ustedes me escriben. Así que por ese lado no se preocupen, me escriben por ahí, yo les contesto. Lo que tengan de duda, repasen el material, fíjense si es que hay alguna duda. Si hay alguna discordancia entre lo que vimos en clase y lo que está en el material, prevalece lo que vimos en clase, siempre les aclaro esto por las dudas. Y bueno, cualquier duda a su disposición, chicos. No los quito más tiempo, disculpen la tardanza hoy en arrancar la clase. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. La semana Bueno, Buen fin de- muchas gracias. Nos vemos la semana No, que viene. a Hasta ustedes, luego. chicos. Buenas Hasta noches, luego, profesor. buen fin de. Chao.